Tres. Buenas tardes, arquitecta Verónica. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a exponer acerca de la ciudad antigua. Siguiente. Para entender la ciudad antigua es necesario saber los conceptos de ciudad y urbanismo. Y según Fernando Chueca Goitia, en la breve historia del urbanismo, nos explica que el urbanismo no nace como una teoría escrita, sino como una respuesta práctica a las necesidades de los primeros grupos humanos que decidieron vivir en comunidad. Las personas necesitaban protección frente a ataques, un lugar para comercializar, para realizar ceremonias religiosas y en general un espacio para vivir y convivir con los demás. Por eso el urbanismo es mucho más que hacer calles y plazas, es el reflejo físico de la cultura de un pueblo. Cada ciudad funciona como un archivo histórico, un documento vivo, es un fenómeno complejo que refleja la civilización que la crea, pues cada época antigua, islámica, medieval, renacentista, barroca e industrial. Ahora, la ciudad hay que entenderla como en tres partes. La ciudad es un archivo de la historia porque es un documento vivo que guarda información sobre cómo se organizaban, qué valores tenían y qué era importante para ellos. También es un documento histórico, como ya lo presenté, porque nos explica la organización que tenían los distintos edificios públicos y privados y también las infraestructuras. Y también funciona como síntesis cultural porque es la expresionización de la civilización y la forma humana que refleja cada mentalidad de cada época. También funciona como síntesis cultural porque tiene un sentido de pertenencia y transformación a través del tiempo. Nosotros vamos a analizar más a fondo la ciudad antigua, que abarca las primeras civilizaciones urbanas desde 3500 a.C. hasta 476 después de Cristo. Comprende las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma y representa el origen de los conceptos urbanos occidentales. A través de estas civilizaciones y el desarrollo de estas ciudades podemos ver que al principio surge como alrededor del agua y la fertilidad agrícola porque estas están condicionadas por el medio natural que los rodea. Asimismo, al inicio tenían una traza irregular y con el tiempo fueron introduciendo más una planificación mucho más ortogonal. Comenzando con la civilización de Mesopotamia, entre las características que presenta la ciudad o presentaba la civilización era el control del riego, ya que el río Tigris y Éufrates pasaba por medio y esto permitía que la ciudad pudiera tener un gran cultivo, ya que el agua podía dispersarse por toda la ciudad. También la división de clases, en donde las zonas privilegiadas se encontraban en lo más alto y las zonas más pobres a lo más bajo. También la organización social y militar, ya que esta civilización era altamente religiosa y también muy guerrera. Por eso es que un elemento muy importante sería las murallas que cubrían a toda la ciudad. También la defensa territorial. Como ya habíamos mencionado, la ciudad era muy guerrera y muy sanguinaria. Y por eso es que también se debía esto a la ubicación de donde se encontraba la ciudad. Bueno, ahora pasaremos con lo que sería el Egipto antiguo. Más que todo, sus principales características que tenía Egipto es lo que sería la dependencia del río Nilo. Las ciudades más que todo se centraban en rodeando lo que sería al río Nilo, o sea, siguiendo todo su caudal. Después tendríamos lo que sería el carácter religioso, donde las personas veneraban a lo que lo serían los dioses. Y más que todo se construían los templos, donde podrían hacer sus ritos o también podrían hacer sus rituales. Y después tendríamos la planificación real, donde el faraón, que sería la cabecilla de lo que sería Egipto, mandaba hacer lo que serían las ciudades, donde se puedan organizar y distribuir mejor. Sí que revolucionó completamente el urbanismo mundial. Mientras las civilizaciones antiguas desarrollaban formas orgánicas y autoritarias, los griegos crearon la polis, la cual era una ciudad-estado democrática donde los ciudadanos participaban activamente en las actividades.
El responsable de esta actualización fue Hipódamo de Mileto, quien era considerado el primer urbanista de la historia, quien era un arquitecto, matemático y filósofo griego. Planteó filosóficamente que la ciudad debía seguir un orden racional y la perfección que caracterizaba a los griegos. Y esta innovación surgió por la necesidad de crear nuevas ciudades griegas que fueron destruidas por las guerras mediáticas. En cuanto a la ciudad antigua de Roma, ya con los avances anteriores de las otras ciudades, lo que hace Roma es perfeccionar y sistematizar más lo que es el urbanismo. Se expanden imperialmente usando a las ciudades como herramientas de control territorial. Luego, la arquitectura bueno, de las viviendas o de las iglesias, bueno, de los cultos, ya no solo, o sea, se complementan ahora con las infraestructuras. Y bueno, Roma pasó de ser una ciudad de estado a dominar gran parte de Europa, especialmente el norte de África y también el Oriente Medio. Su modelo de república y luego de imperio permitió integrar a distintos pueblos bajo un sistema administrativo más que todo centralizado. Ahora vamos con patrones urbanísticos. En cuanto a los patrones generales que todas las ciudades tenían, era que su estructura social jerárquica, donde los faraones o reyes en Egipto estaban a lo más alto de la pirámide social. También en Mesopotamia tenemos nobles y gobernantes, ya no tanto al nivel de que estuviera alguien a cargo en la cima. También tenemos las clases sociales, la clase social alta, la clase social media, con artesanos, comerciantes y la clase baja con esclavos, siervos. También que eran demasiado religiosos, cada una de las distintas civilizaciones tenía diferentes dioses y también que aprovechaban recursos territoriales como Mesopotamia que tenía el río Tigris y Éufrates, Egipto el río Nilo, Grecia su litoral que facilitaba el comercio y su marítimo y la pesca, y en Roma que utilizaban materiales como la madera, minerales y que tenían buenas rutas de comunicación. Y también la clase sacerdotal con gran influencia religiosa y política que ya tomaba mayor cargo en cuanto a la construcción de la ciudad. Ahora vamos a ver los patrones característicos, empezando con la ciudad de Mesopotamia. Uno de los elementos que muy importantes de Mesopotamia eran los zigurats, que era un centro ceremonial y religioso que se encontraba en la cima, lo más alto del territorio, donde el acceso era limitado solamente para el sacerdote y el rey. Después teníamos las murallas que rodeaban a toda la ciudad y que los protegían a costa de otros invasores que podían llegar a la ciudad. También su trazado irregular, que aquí vemos que era más no pensado anteriormente, sino que simplemente se añadían continuamente. Y los sectores diferenciados, donde la clase social alta estaba al lado de los sigurats y los templos, después estaban la clase baja mucho más abajo. Siguiente. Bueno, ahora pasaremos con lo que sería Egipto antiguo. Los elementos más característicos que tenemos acá serían la orientación astronómica. Aquí Egipto más que todo seguía lo que serían los puntos cardinales o también lo que serían las constelaciones. También tendríamos lo que sería el eje longitudinal. Las ciudades más que todo, como ya dije, se desarrollaban en lo que sería el caudal del río Nilo, siguiendo ya que este es su fuente más importante. Después tendríamos la arquitectura monumental, donde, como ya dije también, los templos y lo que serían los palacios son los elementos más principales, los más monumentales y rigen a lo que sería en toda la ciudad. Y también tendríamos lo que serían los barrios diferenciados, igual que Mesopotamia, donde las personas más importantes están en el centro y como ya dije, el templo principal es lo que sería como el centro urbanístico, siendo lo más monumental. Después tendríamos las vías procesionales anchas y rectas y las viviendas nobles cerca
cerca del templo y por último lo que serían la clase baja, donde está ya más afuera y los talleres y las viviendas. En la antigua Grecia, el plano hipodámico fue la revolución urbanística griega. Era un trazado cuadricular, regular con calles rectas que se cruzaban perpendicularmente, creando manzanas rectangulares uniformes de 10 por 20 metros. Esto contrastaba radicalmente con las calles irregulares y estrechas de las ciudades arcaicas. La Acrópolis representaba el centro religioso y simbólico. Estaba ubicado en la colina más alta y fortificada de la ciudad, y allí se construían templos principalmente dedicados a dioses protectores, convirtiéndolos en un símbolo de identidad cívica. El ágora se convirtió en el verdadero corazón de la polis griega. Esta era una plaza pública rectangular, rodeada de pórticos que funcionaban simultáneamente como mercados, tribunales de justicia y un lugar de debate público y centro de encuentro filosófico. Otra característica de la Grecia antigua eran los teatros, que eran espacios semicirculares con colinas que funcionaban como pequeños atrios, en donde se realizaban encuentros filosóficos también. Y otra característica de la antigua Grecia era la integración con la naturaleza. Los griegos fueron maestros en la integración de sus ciudades con el paisaje natural. El teatro era un ejemplo, donde excavaban laderas aprovechando la acústica natural, mientras que la orientación urbana consideraba los vientos y la exposición solar. Perdón. En cuanto a Roma, tenemos como elementos característicos el cardo y el decúmano, que eran dos ejes principales perpendiculares. El foro, que era una plaza central aquí, rodeada de edificios públicos. Las infraestructuras, que eran los acueductos, las termas, las cloacas y las murallas, que eran un sistema defensivo perimetral. Ahora, en organización espacial, ellos organizaron ya la ciudad en forma de cuadrícula, o sea, lo perfeccionaron, lo de Grecia, en una cuadrícula regular a partir de los ejes principales que ya han sido mencionados, que eran el cardo y el decúmano. El foro como centro cívico y religioso y comercial, eran como plazas. Luego las manzanas regulares para las viviendas y los edificios públicos distribuidos estratégicamente, es decir, eran zonificados. Ahora vamos con ¿cuáles son las ciudades más representativas? Una ciudad representativa de Mesopotamia sería la ciudad de Babilonia. En el mapa se puede ver cómo es la muralla que está rodeando a la ciudad. Después en medio también está el Sigurat, que ya se ve muy imponente a diferencia de de las casas que están más amontonadas lejos. Y también se puede ver en la imagen de al lado donde está la muralla muy imponente también y el acceso restringido que tenía hacia adentro de la ciudad. También tenemos el palacio centrado, las casas, la comunidad y los muros. Bueno, ahora pasaremos con Egipto antiguo. Tendremos dos ciudades más representativas. La primera sería Getatón en Amarna en 1350 antes de Cristo. Bueno, aquí se representa más que todo lo que sería el templo centrado y además lo que sería lo paralelo con lo que sería el río Nilo. Y también podríamos ver lo que sería la diferencia de clases sociales. Las clases más altas y nobles estarían rodeando lo que sería el templo o cerca, y las clases más bajas estarían ya a los extremos. Después tendríamos, siguiente, en la antigua ciudad Cajún, más que todo aquí podríamos ver lo que sería la grilla y podríamos notar lo que sería la distribución, la cual ya se ve más ordenada y teniendo lo que sería los bloques y los prismas cuadrados y rectangulares, y además lo que serían los pasadizos estrechos y el pasadizo central más ancho. Las ciudades más representativas fueron Mileto y Priene. Mileto representa la obra maestra de Hipódamo. Fue reconstruida hace 500 años antes de Cristo, después de su destrucción por los persas, y fue la primera ciudad en aplicar sistemáticamente el plano de Hipódamo.
Su cuadrícula perfecta, que se adapta al terreno, crea manzanas de 15 por 20 metros y su innovación más notable fueron tres ágoras especializadas, una política para el gobierno, una comercial para el mercado y una religiosa ceremonial. Otros se excavó en la ladera con vista directa hacia el mar, creando una experiencia única que combinaba cultura con paisaje. En Priene fue construida hacia el 3500 años antes de Cristo. Demostró cómo se podía adaptar el plano hipodámico a terrenos montañosos. Los arquitectos griegos crearon un ingenioso sistema de terrazas escalonadas que seguían las curvas de nivel, manteniendo la cuadrícula regular, pero adaptándola inteligentemente a la topografía. En Priene, el ágora central rectangular servía como un punto focal de todas las composiciones urbanísticas, mientras que el templo de Atenea, ubicado en la terraza superior, dominaba visualmente toda la ciudad. Excepto de cómo la armonía entre la planificación racional y el respeto por la naturaleza que caracterizaba al urbanismo griego. Em, Unos ejemplos de Roma vendría a ser el Timgad, que se ubica en Argelia actualmente, y los patrones que se pueden identificar es un plano de castrum, o sea, como un campamento militar que hasta ahora se encuentra perfectamente conservado. Y el cardo y decúmeno, que dije que eran los ejes de avenidas principales, están claramente definidos aquí. Y bueno, como resumen también, podemos ver que tiene una cuadrícula regular, bien ordenada de hecho, y cuenta también con teatros, termas y un arco del triunfo. Ahora, Florencia, que se encuentra en Italia, en la Italia central, también los patrones que podemos identificar son el casco histórico con trazado ortogonal, igualmente ortogonal, romano. El cardo y el decúmano, como acá lo podemos ver, estas avenidas, ejes principales, son visibles actualmente aún. Y el contraste que existe entre las ampliaciones medievales radiales. Luego, Pompeya también, vemos que su organización es regular y también pintoresca. Y bueno, esta ciudad contaba con monumentos muy importantes. Ahora veamos las ciudades más influenciadas. Una ciudad influenciada por Mesopotamia sería Damasco en Siria. El tipo de ciudad es islámica y unos aspectos arquitectónicos que podemos ver claramente sería la mezquita omeya, que sería algo similar a los zigurats, que en este caso es un antiguo templo romano y una iglesia islámica que se encuentra en medio de la ciudad. También antes existían las murallas y puertas monumentales, como se puede ver en la foto de abajo. También las calles irregulares, estrechas y laberínticas, que ya esas también tienen muy de forma irregular. Y las casas antiguas con patios interiores, que también eran muy representativas en Mesopotamia. Y en cuanto al uso de materiales en la ciudad, tenemos el uso de piedra y adobe en la construcción. Siguiente. En Egipto tenemos Varanasi en la India. Es muy característica porque también se encuentra al lado de un río y sí, tienes una vida organizada cerca ahí, también que tiene calles estrechas y laberínticas y ejes religiosos. Otro ejemplo que tendríamos de Egipto antiguo sería Nezahualcóyotl en México, donde podríamos notar lo que sería un ejemplo casi similar de la antigua ciudad de Cajún, lo que sería la grilla de ejes rectangulares y prismas rectangulares, teniendo como lo que serían las casas pequeñas divididas en lo que serían los bloques rectangulares. Y lo que sería también representativo, las calles estrechas, teniendo como un remate en lo que sería algo céntrico, en este caso sería una estatua.
Continúa acerca de las ciudades griegas, es Barcelona, España, la cual cuenta con la cuadrícula propuesta por Hipodamos, que divide ortogonalmente la topografía, creando manzanas cuadradas de tamaños impresionantes de 20 por 20 metros. También crea su plaza central, la cual funciona como una clase de acrópolis y también cuadrada, y tiene un puerto mediterráneo que fue contemplado anteriormente en el plan urbanístico. Luego, también se mencionará Berlín, en Italia, que también cuenta con dos ejes principales que están interconectados y a la vez cumplen el rol de dividir a la ciudad. Luego el Tinkat en Argelia, que ya lo mencioné también antes, donde al igual que, bueno, esta ciudad mantiene sus ejes, que son el Cardo y el Decumano, sus ejes principales, y cuenta con teatros y termas, bueno, que los teatros ya son propios, pues, ¿no? O sea, característicos de Roma y también, como se pueden ver aquí, la forma en que está organizada la ciudad es de una cuadrícula perfecta. Ahora, algunas comparaciones de lo que ya hemos mencionado con la actualidad. mm, por ejemplo, tenemos que en la antigua Mesopotamia distribuían a las ciudades de forma que se organizaban alrededor de los equipamientos, en este caso que eran los zigurats. Entonces, ¿cómo podemos ver eso actualmente? Nosotros lo vemos si hablamos de equipamientos, o sea, podemos ver aquí en este ejemplo que el Mall Aventura Plaza, que es un equipamiento, lo podemos ver prácticamente organizando la ciudad, o sea, las cuadras o la organización de la ciudad está alrededor de ella. Por ejemplo, acá también, si nos vamos más al ámbito religioso, de igual manera, la iglesia de la Sagrada Familia que está en España también se encuentra en el centro de la ciudad o, bueno, esté organizada, centralizada por la ciudad misma. Igualmente lo que pasa nuevamente en Arequipa, la Plaza de Armas, que también es un equipamiento, encuentra organizando también a sí mismo la ciudad, al igual que el Parque de la Muralla que se encuentra en Lima. Ahora, con respecto al antiguo Egipto, vemos que uno de los aportes más importantes es que aparecieron las vías anchas y rectas de gran longitud fueron los que daron un paso más a la nueva organización de las ciudades y que hasta el día de hoy nosotros lo mantenemos, pues, ¿no? Claramente, un claro ejemplo de esto puede ser las avenidas, por ejemplo, como se muestra aquí, la Avenida Paulista en Sao Paulo, Brasil, la Avenida Javier Prado en Lima, que es bien conocida y es demasiado, es bien, abarca demasiadas cuadras, la Avenida Campos Elíseos en París. Ahora, con respecto a Grecia, aparecieron más actividades, pues, ¿no? Como la deliberación, que es más, que se inclina más a lo político y la ciudad ya no solo se basa en solo viviendas o cultos o iglesias, sino también toma otro aspecto con la llegada de la religión, pues, ¿no? Los edificios, la religión católica y, bueno, la política con nuevos edificios que eran para estas mismas actividades, los cuales son muy importantes hasta el día de hoy. Un claro ejemplo vendría a ser la Casa Blanca en Estados Unidos, la Casa Azul en Corea del Sur, el Palacio de la Moneda en Chile y también el Palacio de Gobierno, como ejemplos más, algunos ejemplos relevantes. Ahora, por último, como sabemos, y ya se mencionó antes, uno de los mayores aportes de Roma era la organización como que más detallada de la ciudad en manzanas y cuadras, y así como la zonificación de ciertas actividades, pues, ¿no? Eh, Acá podemos ver, bueno, estos mapas o zonificación, planos de zonificación son de Lima. Por ejemplo, este es de San Isidro, también está de La Victoria. Este de aquí es de Brasil, eh, y es el famoso avión.
en donde está también de repente no muy atinado la organización, pero de todas maneras este vendría a ser un ejemplo más claro de esta organización que propusieron los romanos, en donde en esta parte roja está todo lo que son residencias, el sector cultural en la parte verde y este eje monumental que también, o sea, este eje era uno de los principios de Roma, pues, ¿no? Los ejes o las avenidas. Bueno, en conclusión, la ciudad antigua es el primer paso del urbanismo como ciencia y como arte. En ella podemos ver cómo las sociedades respondieron a tres grandes desafíos, que son aprovechar los recursos para asegurar su supervivencia, crear un espacio sagrado que diera sentido a la vida comunitaria y organizar a la población según sus funciones y su jerarquía. Cada ciudad antigua es un testimonio de la creatividad humana y de la búsqueda del orden. Entender estos patrones nos ayuda no solo a conocer el pasado, sino también a comprender por qué nuestras ciudades actuales siguen teniendo centros cívicos, zonas de servicio y barrios diferenciados. En pocas palabras, la ciudad antigua es el origen de todo lo que entendemos hoy por vida urbana. Gracias.